La mayoría de las personas piensa que un jardín impresionante es resultado de años de experiencia, un gran presupuesto o algún tipo de talento natural. Pero los jardineros con los jardines más hermosos este verano, muchos de ellos simplemente tomaron una decisión inteligente en mayo. Plantaron estas 20 plantas perennes, no anuales, que mueren en octubre y necesitan ser reemplazadas en la próxima primavera. No arbustos que tardan una década en hacer algo interesante. Las perennes, plantas que regresan cada año, crecen más cada año y piden cada vez menos de ti con el tiempo, mientras ofrecen más y más a cambio. Y justo ahora, mientras el suelo está cálido y la temporada apenas comienza, es exactamente cuando estas plantas quieren ir en el suelo. Plantarlas este mes, y para julio, tu jardín estará en plena floración. Para el próximo año, será aún mejor. Y al año siguiente, tendrás vecinos deteniéndose para preguntar qué estás haciendo diferente. Hoy, te doy las 20 plantas perennes más hermosas para poner en el suelo ahora mismo, clasificadas desde impresionantes hasta absolutamente asombrosas. Quédate porque en el número 18 de esta lista hay una planta que puede florecer en el mismo lugar durante 100 años con casi ningún cuidado. Y en el número 20, parece tan frágil que la gente supone que es exigente, pero se ríe del abandono, se reproduce gratis y vuelve más fuerte cada año sin que tengas que mover un dedo. Presiona ese botón de suscripción porque cada semana publicamos videos que te ayudan a crear un jardín que funcione para ti, no al revés. Vamos a ello. Número 1. Margarita de ojos negros. Rudbeckia, el estándar de oro inquebrantable. Comencemos con la planta que demuestra que la jardinería perenne no tiene que ser complicada. Margarita de ojos negros. Esas flores amarillas y doradas, similares a margaritas, con centros de color marrón oscuro que has visto crecer silvestre en cunetas, praderas y campos de pastizales en toda Norteamérica. Hay una razón por la que crecen allí. Nadie las planta, nadie las riega, nadie las fertiliza, y regresan cada año sin falla. La Rudbeckia y sus muchas variedades cultivadas están entre las perennes que más florecen. Planta una en mayo y estará produciendo flores desde mediados del verano hasta la primera helada fuerte. Hablamos de 3 a 4 meses completos de color de una planta, que realmente no le importa si te olvidas de ella. Lo que hace que la margarita de ojos negros sea especial más allá de su dureza evidente, es que los polinizadores se vuelven locos por estas flores. Abejas, mariposas y avispas beneficiosas acuden a su néctar. Y cuando las flores pasan a semillas en otoño, los jilgueros y otros pájaros insectívoros se alimentan de ellas durante el invierno. No solo estás plantando una flor, estás creando hábitat. Plántalas en pleno sol. Dales un buen drenaje, eso es todo. Soportan la sequía, suelos pobres, calor y humedad. De hecho, demasiado mimo, suelos ricos y fertilizantes extra las vuelven flojas y débiles. Es una planta que prospera con negligencia. Considera la margarita de ojos negros como el ancla de tu jardín. La planta que mantiene todo unido mientras las cosas más elegantes y exigentes van y vienen. Es la columna vertebral confiable que demuestra que la belleza y la resistencia no son excluyentes. Número 2. Equinacia. La magneto para polinizadores. La equinacia es donde el jardín perenne toma su pulso. Esas conos elevados, rodeados de pétalos morados o rosados que cuelgan, no solo son hermosos, sino infraestructura para la vida silvestre. Planta equinacia en mayo, y para julio tendrás un buffet vivo de polinizadores tan activos que harán detenerse a los vecinos. Originaria de la pradera de Norteamérica, la Echinacea perura ha sido utilizada medicinalmente durante siglos. Es la misma planta que en tus suplementos inmunológicos se llama egonía. Pero su valor en el jardín va mucho más allá de la medicina herbal. Estas son perennes resistentes a la sequía, al calor, a los ciervos, que en realidad mejoran con la edad. Aquí está lo clave que la mayoría de los jardineros no sabe.
Deja los cabezales de semillas en pie durante el invierno. No los cortes en otoño. Esos conos de semillas se convierten en fuentes de alimento críticas para aves como los jilgueros y los jilguerillos. Los verás aferrados a las varas en enero, cosechando semillas, y te darás cuenta de que tu jardín trabaja todo el año. Las equináceas se propagan lentamente por autosemen y división de matas. Planta 3 en mayo y en 5 años tendrás una docena. Todo gratis, todo de las plantas originales. Se cruzan para crear variaciones naturales. Cada año trae ligeras diferencias en color y forma. Número 3. Margarita de Shasta. La clásica que nunca falla. Algunas plantas ganan su reputación a través de generaciones de jardineros que demuestran que funcionan. Y la margarita de Shasta es la definición de eso. Esas pétalas blancas brillantes que rodean un centro amarillo alegre han iluminado jardines de cabaña, bordes de granja y jardines de corte desde finales del siglo XIX. Hay una razón por la que nunca pasan de moda. Lucanum superbum es una perenne que forma mechones vigorosos que florecen abundantemente a principios y mediados del verano, y a menudo repiten si quitas las flores marchitas. Planta en mayo y tendrás flores para finales de junio que duran semanas. Córtalas para arreglos. Durarán hermosamente en interiores. Lo que hace a la margarita de Shasta la resistente del mundo de las flores blancas es su adaptabilidad. Sol pleno, suelo decente, buen drenaje. Ella se encarga del resto. Se naturaliza en grandes mechones con el tiempo, que puedes dividir en primavera para multiplicar tu plantación gratis. Planta las margaritas de Shasta detrás de plantas más cortas, para que sus caras blancas y alegres te miren desde encima de las plantas vecinas. Son el contraste perfecto con los colores intensos de las equináceas y margaritas de ojos negros. En el diseño del jardín, ofrecen el descanso visual que hace que todo lo que las rodea parezca más vibrante. Número 4. Flor de manta. Galardía. Color sin parar desde verano hasta helada. Si quieres una planta perenne que simplemente se niegue a dejar de florecer, la flor de manta es tu planta. Estas flores de colores ardientes en combinaciones de rojo, naranja y amarillo parecen algo que un niño pintaría. Audaz, sin inhibiciones, eléctrica, y florecen continuamente desde finales de la primavera hasta las heladas duras sin que tú hagas mucho. Gallardia. Grandlora prospera en las condiciones que la mayoría de los jardineros temen. Suelo pobre, pleno sol, calor ardiente y sequía. Estas son plantas nativas de las praderas que evolucionaron para sobrevivir con recursos mínimos, y esa frugalidad se convierte en tu beneficio. Olvida el fertilizante, olvida el riego extra. En realidad, florecerán más. Aquí está la magia práctica de la flor de Blanket. En un borde lleno de plantas con distintas ventanas de floración, la gallardia es la constante. Llena los huecos, conecta las transiciones y mantiene el jardín vivo durante el letargo del verano tardío, cuando muchas perennes han pasado su punto máximo. Deadhead, regularmente en temporada de floración para fomentar una floración continua. En otoño, deja que las cabezas de semillas permanezcan. A los pájaros les gustan. Divide los grupos cada 2 o 3 años en primavera para mantenerlas vigorosas. Número 5. Lavanda. La fragancia fundamental. La lavanda es donde el jardín perenne se convierte en una experiencia para todos los sentidos. Esa fragancia inconfundible se extiende en la brisa. Las abejas zumban entre las espigas de flores plateadas y azules. El follaje suave y plateado mantiene su forma incluso en invierno. Planta lavanda en mayo, y no solo estarás añadiendo una flor, sino creando una atmósfera. La lavandula y el gustapogia se han cultivado en jardines desde la antigüedad, en jardines griegos, romanos, egipcios y europeos medievales. Se ha usado para perfumar la ropa, conservar alimentos, calmar los nervios y repeler insectos durante miles de años. Eso no es tendencia. Es un historial comprobado.
Esto es lo que la mayoría de los jardineros hace mal con la lavanda. La matan con demás y de cariño. Suelo rico, riego extra, mulch pesado. Estos matan la lavanda. Esta planta quiere buen drenaje, suelo pobre, pleno sol y que la dejen en paz. Plántala en una pendiente, en grava o en camas elevadas donde el agua se escurra rápidamente. Luego, ignórala. Cosecha las espigas justo cuando están abriendo. Agrúpalas, cuélgalas al revés, y tendrás lavanda seca que llenará una habitación de aroma durante meses. Es una flor cortada, una planta de borde, un hábitat para polinizadores y una experiencia sensorial en uno solo. Antes de pasar a las amantes de la sombra y las espigas altas y dramáticas, déjame preguntarte algo. ¿Estás empezando a ver el patrón aquí? Cada una de estas plantas ofrece más de lo que pide. Esa es la filosofía perenne. Inviertes un tiempo en una planta, en un agujero en la tierra, y esa inversión paga dividendos durante años, a veces décadas. Si eso resuena contigo, dale like ahora mismo. Ayuda a que este video llegue a otros jardineros cansados de replantar cada primavera. Y si aún no estás suscrito a Homestead Roots, haz clic en ese botón y activa la campana. Estamos formando una comunidad de jardineros que cultivan de manera inteligente, sencilla y en armonía con la naturaleza en lugar de en contra de ella. Muy bien, sigamos. Número 6. Hosta, la reina de la sombra. Hay jardineros que actúan como si la sombra fuera un problema a resolver, pero quienes han descubierto las hostas saben la verdad. La sombra es una oportunidad. Porque en esos rincones sombreados y moteados, donde los amantes del sol luchan, las hostas crean una exuberancia tan rica y texturada, que te detiene en medio del paso. Las especies e híbridos de hosta producen hojas enormes, algunas del tamaño de platos de cena, en colores que van desde un verde bosque profundo hasta un verde chartreuse brillante, pasando por un azul verdoso fresco y dorado, con bordes, y centros variegados en crema, blanco y amarillo. La diversidad es asombrosa. Hay miles de cultivares nombrados, y cada uno de ellos es esencialmente indestructible una vez establecido. Planta hostas en mayo, en cualquier lugar que reciba sol de la mañana, y sombra de la tarde o luz moteada bajo árboles. Crecerán allí, prosperarán allí, y se multiplicarán lentamente formando grupos impresionantes. A mediados de verano, envían tallos con flores pequeñas de color lavanda o blanco, que son hermosas a su manera tranquila. En otoño, el follaje se vuelve dorado antes de morir, y luego todo regresa la próxima primavera, más grande que antes. La magia práctica de las hostas es su longevidad. Una hosta bien ubicada puede vivir 50 años en el mismo lugar. La plantas una sola vez, la divides ocasionalmente y te da décadas de belleza a cambio. Número 7. Corazón sangrante. Drama único en el jardín de primavera. El corazón sangrante se gana su lugar en esta lista por su pura originalidad. No hay otra planta como ella. Esos largos tallos arqueados decorados con filas de flores en forma de corazón en rosa o blanco puro, cada uno con una pequeña lágrima que sobresale por debajo. Parecen sacados de un cuento de hadas, y aparecen en mayo cuando el jardín apenas despierta. Lamprocapnos spectabilis florece en primavera junto a tulipanes y primeras perennes, y luego desaparece graciosamente en verano bajo tierra. Esto en realidad es una característica, no un defecto. Planta perennes que florecen en verano cerca para llenar el vacío cuando el corazón sangrante se desvanece. Es parte de la coreografía estacional que hace que un jardín bien plantado sea interesante en cada mes. El corazón sangrante prospera en las mismas condiciones sombreadas y húmedas que las hostas, lo que las convierte en compañeras naturales. Plántalas juntas y obtienes drama primaveral del corazón sangrante, seguido de estructura veraniega por las hostas. Dos plantas cumpliendo dos funciones diferentes en el mismo espacio y en el mismo suelo. La variedad alba,
con flores blancas, es particularmente elegante, más suave, más fantasmal, hermosa en entornos boscosos. Ambos colores atraen colibríes y abejorros que emergen temprano. Número 8. Astilbe. Llamas plumosas en el jardín de sombra. Un astilbe hace algo que suena casi imposible. Aporta interés vertical dramático a espacios húmedos y sombreados. Sus plumas plumosas en rojo, rosa, blanco y lavanda se elevan sobre follaje de helechos profundamente dividido en verano, creando una exhibición que se siente tropical en su exuberancia, pero que es completamente resistente al frío. Planta un astilbe en mayo en un lugar con humedad constante y sombra parcial cerca de una bajante de agua, junto a un estanque o en una zona baja que permanezca húmeda. Mientras que la mayoría de las perennes luchan en estas condiciones húmedas y sombreadas, un stilbei prospera, realizando un trabajo que pocas otras plantas pueden hacer. Esto es lo que eleva a un stilbei más allá de su temporada de floración inmediata. Después de que las plumas se desvanecen, las cabezas de semillas secas permanecen atractivas durante semanas, y eventualmente se vuelven de un rico marrón rojizo. Déjalas en pie durante el invierno. Aportan textura, movimiento en el viento y interés visual mucho después de que el color desaparece. Combina variedades de stilbei que florecen temprano, a mediados y tarde. Y podrás extender la exhibición desde junio hasta agosto en la misma zona. Es como comprar el valor de 3 plantas en una sola ubicación bien elegida. Número 9. Utah Coral Bells. El follaje como arte. La mayoría de las perennes con floración ofrecen un gran color durante unas semanas y follaje funcional el resto del año. Hukura invierte completamente eso. El follaje es la atracción y dura toda la temporada. Las cultivadas modernas de Hukura producen hojas en colores que bordean lo surrealista: burdeos profundo, cobre naranja, caramelo, plata, verde lima y púrpura negro. Muchas con venación contrastante o bordes ondulados. Forman montículos ordenados de color que anclan los bordes de los límites, llenan combinaciones en macetas y ofrecen el contraste visual que hace que las plantas cercanas luzcan más vibrantes. En verano, envían varas delgadas con pequeñas flores, rosadas, rojas o blancas, que a los colibríes les encantan. Aquí está el secreto del diseño de Coral Bells. Son los signos de puntuación del borde perenne. Escondidos entre plantas más altas, crean pausas visuales, definen los bordes y aportan continuidad de color. Cuando todo lo que los rodea ha pasado entre ciclos de floración, el jardín parece intencional, curado, pensado, incluso cuando crece por sí mismo. Número 10. Delphinium. La torre azul, la espiral azul, es el color más raro en el jardín. Verdadero, azul profundo que llena el cielo. Y el delphinium lo produce de manera más magnífica que casi cualquier otra planta. Esos picos imponentes de 4, 5 o 6 pies de altura, cubiertos de flores que van desde azul cielo pálido hasta índigo profundo, con un centro blanco o negro llamado abeja, crean un drama vertical que redefine la escala de todo el jardín. Delphinium elatum y los híbridos del Pacífico florecen a principios del verano desde plantaciones de mayo. Colócalos en la parte trasera de un límite, donde su altura crea un telón de fondo para todo lo que está delante. Apóyalos. El viento eventualmente los derribará si no. Y después del primer flush de floración, corta los picos para fomentar una segunda floración más pequeña a finales del verano. Los delphiniums son favoritos de los colibríes, y su estructura tubular está perfectamente diseñada para que los aves en hovering puedan alimentarse. En un jardín que valora la vida silvestre, un conjunto de delphiniums es esencialmente un comedor para colibríes. Estas no son las plantas de bajo mantenimiento en esta lista. Quieren suelo rico, humedad constante y protección del viento. Pero la recompensa, esa ola de azul imposible en junio, justifica cada esfuerzo. Número 11. Lupino.
Color vertical temprano cuando casi nada más está floreciendo. El lupino florece a finales de primavera, justo en el espacio entre los bulbos de principios de primavera y las perennes del verano, y llena ese espacio de manera espectacular. Esas espigas densas y erguidas en púrpura, rosa, amarillo, blanco y combinaciones bicolores son algunas de las formas más arquitectónicas en todo el mundo perenne. Las especies de Lupinus crecen desde raíces principales y no se trasplantan bien, por eso plantar en mayo con plantas en maceta es importante. Consíguelas en el suelo temprano. Se establecen en clima fresco y florecen en la misma temporada. Después de la floración, las hojas palmeadas atractivas permanecen toda la temporada, y las vainas de semillas que siguen son interesantes por sí mismas. Aquí está la ventaja ecológica que la mayoría de los jardineros no conocen. Los lupinos son plantas fijadoras de nitrógeno. Como las legumbres, albergan bacterias en sus raíces que extraen nitrógeno del aire y lo almacenan en el suelo. Planta lupinos, y estarás mejorando literalmente tu suelo para todas las plantas a su alrededor. Prefieren climas frescos y pueden entrar en dormancia en el calor del verano. Déjalos. Regresan de manera confiable la primavera siguiente, a menudo extendiéndose por autosemenado en colonias más grandes con el tiempo. Número 12. Dedalera. La dramática autosemenante. La dedalera ocupa una categoría única, oficialmente una bienal que se comporta como perenne. En el primer año, produce una roseta baja de hojas. En el segundo, envía esas espectaculares espigas de 4 a 6 pies, cubiertas de flores tubulares. En crema, rosa, púrpura y blanco. Cada una con manchas contrastantes en el interior. Luego, produce semillas en abundancia y el ciclo comienza de nuevo. Planta dedalera en mayo y en 2 a 3 años. Tendrás colonias autosostenibles que se expanden y naturalizan en un lecho sin intervención. Las flores siempre aparecen donde se necesitan, llenando huecos, aportando altura y sorprendiéndote con su ubicación. Empieza a aparecer menos jardinería y más colaboración. Digitalis perpia es una planta fundamental para los abejorros, cuyas lenguas largas son perfectas para alcanzar el néctar en el fondo de las flores tubulares. En áreas donde las poblaciones de abejorros están bajo presión, un conjunto de dedaleras es una plantación de conservación significativa. Nota: la dedalera es tóxica si se ingiere, así que sé cuidadoso en jardines donde tengan acceso niños pequeños. Pero para la mayoría de los paisajes, esta es una planta que se cuida sola mientras produce algunas de las floraciones más teatrales del calendario del jardín. Número 13. Campánula. Elegancia que se extiende por sí misma. Las especies de campánula son las sobrelogradoras silenciosas del jardín perenne. Sus flores en forma de copa o campana en azul, violeta y blanco parecen delicadas. Pero las plantas son vigorosas y adaptables, extendiéndose suavemente para llenar espacios sin volverse agresivas. Plantadas en mayo, la mayoría de las variedades florecen en su primer año y regresan de manera confiable durante décadas. La campanula persicifolia, campanula de hojas de durazno, envía tallos altos y delgados con flores elegantes sobre una roseta baja de hojas. La carpatica, campánula de los Cárpatos, se mantiene compacta y enmarañada, perfecta para los bordes y jardines de roca. Ambos son impresionantes. Ambos son fáciles. Los tonos azules de campana están entre los azules más claros y auténticos del jardín. Donde los delphiniums ofrecen dramatismo y escala, las campulas ofrecen gracia e intimidad. Son las flores con las que quieres agacharte y observarlas de cerca. Toleran sombra parcial, lo que las hace versátiles en áreas de transición donde el sol se desvanece en sombra. Se autosembran moderadamente, extendiéndose gradualmente en suaves drifts, que parecen deliberados, pero ocurren por sí solos. La número 14, salvia, la que florece por mucho tiempo y atrae colibríes. La salvia perenne podría ser la planta más útil de esta lista. Temporada de floración larga, listo.
Colibríes y polinizadores, siempre presentes. Tolerancia a la sequía excelente, resistencia a ciervos entre las mejores. Y los espigas azules y púrpuras profundos complementan casi todos los colores de flores en el jardín. Salvia neurazoa y sus cultivares queradona. Puede que sean los caballos de batalla que florecen a finales de primavera. Toman un breve descanso y vuelven a florecer si cortas las espigas gastadas. Planta en mayo en pleno sol y suelo bien drenado. Y estas plantas se encargan de todo lo demás. Aquí tienes un truco para extender la temporada con la salvia. Combina variedades tempranas, medias y tardías para una floración continua de mayo a octubre. Mientras una variedad descansa entre floraciones, otra continúa. Puedes mantener una franja constante de azul durante toda la temporada de crecimiento. El follaje de la salvia es aromático, otro deterrente para ciervos. Y la planta mantiene una forma atractiva incluso cuando no está en flor activa. Es la planta que se gana su espacio en el jardín semana tras semana durante toda la temporada. La número 15, hierba de gatillo, la propagadora de aroma plateado azul. La hierba de gatillo es la planta que los jardineros experimentados vuelven a elegir una y otra vez porque simplemente funciona. Ese suave montículo de follaje aromático de color verde plateado, cubierto por una neblina de flores azules y púrpuras desde finales de primavera hasta verano. Púllala después de la primera floración y volverá a florecer, posiblemente por tercera vez. Realza caminos de manera hermosa, se desborda por muros y llena los espacios entre rosas y arbustos con gracia sin esfuerzo. Empida X faceni y sus cultivares están entre las plantas más resistentes a ciervos, tolerantes a la sequía y amigables con los polinizadores, y huelen de manera extraordinaria. Agudo, herbal, fresco, aplasta una hoja entre tus dedos, y el aroma es inmediato y refrescante. El principio de diseño que hace que la hierba de gatillo sea invaluable es que esos tonos azules y púrpuras y el follaje suave y plateado hacen que cada color cálido a su alrededor luzca más rico. Plántala cerca de rosas, yarrow, flor de manta, y el contraste realza todo. Es la planta que hace que las demás luzcan mejor. Planta en mayo en pleno sol o sombra ligera. Púllala en verano a ras para un nuevo crecimiento y flores frescas. Casi nada más requiere tan poco para dar tanto. La número 16, Penstemon, lengua de barba, la autopista de los colibríes. Penstemon es donde el jardín perenne se convierte en un corredor de vida silvestre. Esas flores tubulares en todos los tonos desde blanco, rosa, rojo hasta púrpura profundo. Están diseñadas por la evolución para coincidir con el estilo de alimentación de los colibríes. Cuando Penstemon florece a finales de primavera y verano, los colibríes aparecen como por señal, flotando en cada flor en secuencia precisa. Las especies nativas de Penstemon están adaptadas a condiciones desafiantes, suelos pobres, sequía, pendientes rocosas, temperaturas extremas. Esto los convierte en uno de los perennes más sostenibles, que requieren casi ningún recurso una vez establecidos. Planta en mayo en pleno sol con excelente drenaje y déjalos crecer. Más allá de los colibríes, las abejorros y las abejas nativas son polinizadores importantes de Penstemon, cuya forma tubular filtra insectos pequeños y recibe a las abejas lo suficientemente grandes como para acceder al néctar. Combínalos con salvia y hierba de gatillo para un plantado enfocado en polinizadores que vibra de actividad desde mayo hasta agosto. 3 plantas. Una sola intención de diseño. Crea hábitat mientras creas belleza. La número 17, milenrama. La resistente con flores planas y apiladas. La milenrama tiene una de las historias más largas de cualquier planta de jardín. Acalia milofolium debe su nombre a la leyenda que Aquiles usaba para tratar heridas en el campo de batalla. Y ha sido usada médicamente en distintas culturas durante miles de años. Pero su valor en el jardín es puramente visual. Esas agrupaciones de flores con forma plana en amarillo, blanco,
rojo y rosa. Se elevan sobre un follaje aromático desde principios de verano hasta otoño, y se cortan y secan de manera hermosa. La milenrama es esencialmente indestructible. Suelo pobre, pleno sol, sin agua. Prospera. Se extiende lentamente en colonias mediante rizomas subterráneos, y puede dividirse cada pocos años para controlar su expansión y aumentar tu plantación. Las flores atraen insectos beneficiosos depredadores, avispas parásitas, moscas hover, licenidas que controlan plagas de jardín. Si tienes una pendiente difícil y calurosa donde nada quiere crecer, planta milenrama. Cubrirá esa pendiente, sostendrá el suelo, dará color durante toda la temporada, alimentará a los insectos beneficiosos y no pedirá nada a cambio. Planta en mayo en el sol más intenso que tengas. Olvídala. Florecerá. La número 18, peonía. Florece durante un siglo con cuidado mínimo. Aquí tienes una cifra que cambiará tu forma de pensar sobre la inversión en el jardín. Una peonía puede florecer en el mismo lugar durante 100 años. Hoy hay peonías floreciendo en jardines de granjas en Nueva Inglaterra, que fueron plantadas por bisabuelas. Superan a las personas que las plantaron. Superan a los jardines que las rodean. Simplemente siguen regresando. Peonia lactiflora produce esas flores enormes, increíblemente exuberantes, dobles, semidobles, y sencillas en blanco, crema, rosa, coral y rojo, entre las más hermosas de cualquier planta en la tierra. Su fragancia es embriagadora. La temporada de floración a finales de primavera es breve, de 3 a 4 semanas, pero tan espectacular que parece un evento de temporada que vale la pena esperar todo el año. Planta peonías en mayo, en pleno sol con suelo rico y bien drenado. Aquí está el detalle crucial que determina el éxito o fracaso. No las plantes demasiado profundas. Los ojos, los capullos rojos en la corona, no deben estar a más de 1 o 2 pulgadas por debajo de la superficie del suelo. Muy profundo, y la planta crecerá hojas pero nunca florecerá. Suena exigente, pero es una consideración única. Después de plantar, dales tiempo. El primer año, crecimiento modesto. Segundo año, más fuerte. Tercer año, comienzan las flores. Para el quinto año, una peonía bien establecida es una de las cosas más impresionantes en cualquier jardín. Y será esa cosa por el resto de tu vida y de tus hijos. Esta es la planta que hace el argumento más sólido a favor de la jardinería perenne. Una planta, un hoyo, una tarde, y da dividendos a lo largo de las generaciones. Número 19. Iris. Elegante y autosuficiente. El iris lleva una especie de sencillez regia. Las variedades con barba, sin barba y siberianas producen todas esas flores inconfundibles. 3 pétalos erguidos llamados standards. 3 pétalos caídos llamados falls en combinaciones de colores que ninguna otra flor ha logrado replicar. Púrpura profundo con barbas amarillas, blanco puro con venas azules, cobre, óxido y bronce. La gama de colores es extraordinaria. Planta los iris en mayo para que se establezcan. Aprecian tiempo en el suelo antes del invierno, y la mayoría de las variedades florecerán la primavera siguiente con vigor creciente cada año. El iris con barba requiere sol pleno, y los rizomas necesitan realmente exponerse al calor del verano. No los entierres completamente. La parte superior de los rizomas debe ser visible, asentada en o justo por encima del nivel del suelo. El iris siberiano tiene un carácter diferente. Grupos elegantes en forma de vaso de follaje fino con flores más pequeñas y elegantes. Tolera condiciones húmedas y sombra parcial, llenando el nicho entre los amantes del sol y las plantas de sombra verdadera. El iris se divide fácilmente cada 3 a 4 años, multiplicando tu plantación a partir de la inversión inicial. Después de 20 años, un rizoma se convierte en docenas. Es una de las plantas que se multiplican más generosamente en el mundo de las perennes. Número 20. Colinea aquilea. La delicada, resistente. Y aquí estamos.
La planta que guardé para el final porque es quizás la planta más silenciosamente extraordinaria en toda esta lista. Colinea. Esas flores que se inclinan con sus espolones distintivos que proyectan hacia atrás, flotando en tallos finos sobre un follaje azul verdoso y delicado. Parecen pertenecer a una ilustración botánica. Frágiles, intrincadas, increíblemente delicadas. Y luego descubres qué son en realidad. Las especies de Aquilea son resistentes más allá de su apariencia. Resistentes al frío extremo, tolerantes a suelos pobres, sombra parcial y humedad variable. Florecen en primavera, cuando el jardín está en transición de bulbos tempranos a perennes de verano. Llenan esa brecha visual con color en azul, púrpura, rojo, amarillo, blanco y colores variados. Los híbridos con espolones largos parecen casi aves exóticas en vuelo. Aquí está la magia que coloca a la colinea al final de esta lista. Se autosemilla abundantemente, libremente. Una vez establecida, se extiende por tu jardín a su propio ritmo, naturalizando en grietas, rendijas y lugares sombreados donde otras plantas no se atreven. Y como se cruza fácilmente con otras variedades, los colores cambian y evolucionan en cada generación, produciendo nuevas combinaciones que nunca planeaste y que no podrías haber comprado. Los colibríes alcanzan el néctar en la punta de esos espolones hacia atrás. Las abejorros los mastican desde afuera, saltándose completamente el diseño. Y de alguna manera, esto le da a la colinea un tipo de personalidad, una planta con la que diferentes especies interactúan de distintas maneras. Planta colinea en mayo en un lugar donde te gustaría que eventualmente naturalizara. Luego, déjala hacer lo suyo. Se autosembrará, se moverá, se extenderá y llenará tu jardín con su presencia delicada pero completamente indestructible, año tras año, tras año. Piensa en ella como la planta que te recuerda de qué trata realmente la jardinería perenne. No del control, no de la perfección, sino de la colaboración. Tú proporcionas el espacio y el tiempo. La planta ofrece belleza, valor para la vida silvestre, y la voluntad suave e imparable de regresar. 20 perennes plantadas en mayo, y cada una de ellas te pide lo mismo. Un poco de espacio, un poco de tiempo, y la paciencia para que se establezcan. La industria de la jardinería siempre te empujará hacia las anuales, plantas que necesitan ser reemplazadas, suelos que necesitan enmendarse, fertilizantes que hay que aplicar, y productos que hay que comprar. Las perennes rompen ese esquema. Plántalas una vez, cuídalas ocasionalmente, y durante años, a veces décadas, a veces un siglo, ellas dan. Si este video te ayudó a ver tu jardín de mayo de manera diferente, si te vas con una lista de plantas en lugar de una lista de tareas, dale like. Deja un comentario abajo y dime cuál vas a plantar primero. ¿Eres del equipo Margarita de ojos negros y flor de ceñidor para el borde soleado fácil? ¿Del equipo Hosta y corazón sangrante para un retiro sombreado? ¿O vas a apostar fuerte por una peonía para el largo plazo? Suscríbete a Homestead Roots si aún no lo has hecho. Publicamos cada semana y cada video está diseñado para ayudarte a crecer de manera más inteligente, no más difícil. Nos vemos la próxima semana.